pasan? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre. Esta noche continuamos con el análisis y también haciendo un repaso de la coyuntura de lo que ha sucedido en las últimas horas. En este primer segmento tengo como invitada a Andrea Reyes. Ella es diputada electa del Movimiento Semilla y también ella ha estado a cargo de todo el grupo de fiscales de este partido político, por lo tanto tiene los detalles de lo que ha sucedido el día de la elección, pero también en las últimas horas con la serie de recursos presentados y también las últimas acciones emprendidas por el Ministerio Público. Así que, licenciada Reyes, buenas noches, bienvenida a Decisión Libre, ¿cómo está? Buenas noches, Alejandra, mucho gusto y gracias por el espacio. Bien, pues gracias a usted por venir y cuéntenos qué balance hace del día de las elecciones para acá. Bueno, fue un día, en términos generales, un día tranquilo, fue una jornada en términos generales tranquila. Nosotros teníamos el desafío de poder tener 24.500 fiscales en absolutamente todas las mesas, porque sabíamos que en las mesas en las que no íbamos a lograr tener cobertura, eventualmente iba a ser conflictivo recuperar los votos en virtud de una estrategia que ya se nos había adelantado del otro partido. Y sin embargo, con todo lo que eso significaba, tuvimos 19.000 fiscales en las mesas de votación el día de las elecciones, todos absolutamente voluntarios y además un apoyo comunitario muy lindo de parte de la ciudadanía guatemalteca, que es muy solidaria, que nos ayudó a alimentar a nuestros fiscales durante el día de la elección. Ahora bien, esa noche se plantearon diferentes escenarios, había expectativa con la entrega de los resultados, si habría o no incidentes, si al día siguiente se iban a correr las impugnaciones, pero parece que esos escenarios no se dieron. Sin embargo, hoy nuevamente vimos acciones de la FESI. ¿Cómo han visto ustedes eso? Nosotros no estábamos confiados a que esto iba a pasar y sabíamos que eso iba a pasar. Lo que no creímos fue que fuera a ser tan pronto. O sea, tenemos menos de 48 horas de haber recibido los 2,5 millones de votos de la ciudadanía guatemalteca y la FESI está ahorita buscando deslegitimar la elección, buscando criminalizar a las juntas receptoras de votos y a las juntas electorales que tuvieron a cargo el cuidado del voto ese día. ¿Por qué cree que está pasando eso en este momento? Porque es una situación en la que ya varios actores de distinta índole, las redes político-criminales, se encuentran en una situación en la que tienen que ver cómo tiran toda la carne al asador y destruyen todo lo que encuentran y ellos se quedan a salvo o dejan todo pasa encima de ellos. Eso lo que yo percibo es desesperación, tanto del fiscal Curruchiche y de sus fiscales aliados, como de los jueces que pueden prestarse a esta clase de cosas. ¿Cree usted que van a prosperar las acciones que han emprendido? Yo esperaría que no. Yo esperaría que el mensaje haya sido lo suficientemente fuerte y claro, porque el día domingo el resultado fue apabullante y entendemos de que es un mensaje muy claro que la ciudadanía le dio y una lección que dio la ciudadanía de civismo el día domingo. Pero a ver, hay procesos legales encaminados. Usted es la encargada o la que está como responsable de toda la parte legal del partido Movimiento Semilla. Así es. Cuéntenos, por favor, y para que la audiencia entienda un poco más qué es lo que está pasando y cuáles son los escenarios, esas acciones legales que están en este momento vigentes. Bueno, el amparo que se nos otorgó en forma definitiva el día viernes garantiza que la personalidad jurídica del partido por lo menos sobreviva hasta el finalizar el proceso electoral. Pero, que es el 31 de octubre. Que es el 31 de octubre. Sin embargo, en una parte de los considerandos y en algunos votos razonados, nosotros leímos y entendimos que esto incluye el principio de alternabilidad en el ejercicio del cargo. Eso quiere decir que debería protegerse también la toma de posesión y la alternabilidad y la adjudicación de los cargos de los diputados electos del Partido Movimiento Semilla. O por lo menos eso debería entenderse en el sentido de esto, aunque no toca el proceso penal, pero para el proceso penal ya tenemos preparados una batería de recursos que estamos presentando legalmente para evitar la cancelación del partido de esta forma, porque lo entendemos como un fraude de ley, la forma en la que tratan de cancelar el partido. Y además de eso, ¿qué otros procesos tienen en cola ustedes?
es probable que tengamos otra serie de casos montados que pueden estallar en los siguientes días. Es probable que al final la Fiscalía haya entendido el mensaje de la ciudadanía y busquen no criminalizar al partido, pero no es algo que tengamos realmente seguro. Pero es decir, ustedes con eso que me dice, ¿tienen información de que se están preparando otros casos? Más que información, la intuición de que es probable que se estén preparando otros casos que sean, sinceramente creo que van a ser casos absurdos, y la Fiscalía no puede salir con un caso muy absurdo en este momento, tiene que ser muy contundente si quiere hacer algo realmente contundente. ¿Qué medidas han tomado ustedes ante esa intuición que usted llama? Nosotros nos estamos preparando legalmente con otra serie de recursos legales que se presentarán en su oportunidad para evitar todo lo que incluya esto. Al mismo tiempo, comunicacionalmente, la ciudadanía entendió que se trata de un caso de criminalización absolutamente absurdo y que no tiene basamento legal. Bien, ahora, ¿qué pasó con los fiscales? Porque tengo entendido que hay algunas amenazas en diferentes puntos de la República y han tenido que tomar medidas de seguridad para proteger a algunos de ellos. Cuéntenos, por favor, cuántas denuncias hay al respecto. En total creo que tenemos 10 denuncias de fiscales que fueron amenazados ese mismo día. Algunos en el municipio de San Juan Zacatepeques, otros en el municipio de Misco y otros en el municipio de Fraijanes, en el entendido de que las amenazas fueron anteriores al proceso, amenazándolos, buscando que estén desprotegidas las mesas de parte del partido, y en el segundo momento tuvimos una denuncia muy fuerte el día lunes con la que amanecimos de un grupo de fiscales en el municipio de Fraijanes que estaban siendo amenazados por haber servido al partido en las mesas de votación. ¿Qué medidas tomaron al respecto? Nosotros inmediatamente acompañamos, bueno, en el caso de las denuncias anteriores todavía estamos en un proceso de comunicarle a las misiones de observación lo sucedido y de hacer el informe completo porque no logramos llegar a comunicarnos de regreso con los fiscales, pero en el último caso acompañamos a nuestros fiscales de mesa a poner la denuncia al Ministerio Público y a obtener medidas de seguridad en protección de ellos y de su familia. Ahora bien, después de eso que usted me está contando, ¿cuáles son los escenarios que ven en los próximos días antes de la oficialización de datos? Primero vemos el escenario en el que, específicamente por lo que dijo hoy el fiscal nacional de la Unidad Nacional de la Esperanza, es que van a tratar de judicializar el proceso electoral a través de algunos amparos o de algunas asistencias para la debida ejecución después del proceso de audiencias de revisión. Van a tratar de incluso repetir la fórmula que les funcionó en la primera vuelta y que no les funcionó del todo porque no salieron realmente fortalecidos de esa situación. Y en segundo lugar, creemos que van a tratar de encaminar procesos penales, van a tratar de encaminar el proceso penal que tenemos nosotros en contra de los digitadores, en contra de la Junta de Receptoras de Votos. Y creemos, por otra tercera vía, que van a tratar de distraer la atención y empezar a criminalizar como lo que sucedió hoy con el registrador Ramiro Muñoz en virtud del caso Prosperidad Ciudadana. Entonces muy probablemente el Ministerio Público va a tratar incluso de hacer pantallas de humo para evitar que la atención se vaya tanto al caso del partido. ¿Usted cree que esto puede afectar la oficialización de los resultados del domingo? Es muy probable que vaya a afectar y que vaya a retrasar. Como lo vimos en la primera vuelta, por ejemplo. Sí, es muy probable que esto vaya a pasar. Digamos, el día domingo deberíamos estar oficializando resultados a más tardar terminadas las audiencias de revisión, pero creemos que van a presentar recursos de nulidad después de las audiencias de revisión y creemos que también van a haber amparos después de esto. ¿Y qué medidas van a tomar ante eso? Nosotros ya estamos preparándonos en las audiencias de revisión para evitar que las audiencias de revisión pasen a mayores y que se hagan las impugnaciones que fueron establecidas en las mesas como lo establece el artículo 111 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. ¿Cuál es la información que se tiene sobre las impugnaciones? Hoy, en el caso de la Junta Electoral del Departamento de Guatemala y también del Distrito Central, ya se proporcionaban algunos datos, pero en general a nivel nacional. No son impugnaciones que realmente alteren demasiado el resultado. El día de hoy fueron 80 votos los que fueron impugnados y que no vieron asidero legal, y el día de mañana tenemos previsto, porque fueron 72 impugnaciones las que se hicieron en las mesas de votación del Departamento de Guatemala, y más o menos por esos números en total deben estar los demás distritos. En total creemos que no van a ser
ni siquiera 100, ni siquiera unos, perdón, ni siquiera van a ser 1000 votos los que van a estar en discusión por las impugnaciones. Ahora bien, aunque sean menos o que sean pocos, como usted dice, esto sí puede entrampar o demorar, como decíamos al principio, el proceso de oficialización de resultados. ¿Cómo sería eso? Pues creemos que el amparo que presentó la Unidad Nacional de la Esperanza era un plan con maña, porque eventualmente iban a perder las elecciones y al perder las elecciones iban a decir que hubo fraude electoral y que no se cumplió con el amparo provisional que Es decir, ¿usted cree que había una estrategia detrás de eso? ¿Y cuáles son los puntos que contemplaría esa estrategia? Pues primero, este amparo provisional. Segundo, que tratar de impulsar el amparo provisional, imponer el amparo provisional en las audiencias de revisión ante las juntas electorales. Y tercero, una asistencia para su debida ejecución que no permita la oficialización de resultados en el momento que debería estar según la ley. ¿Cuáles son las alternativas legales que quedan entonces según la ley electoral y de partidos políticos? Comparecer, llegar al amparo, y ya en el amparo podemos nosotros tratar de pelear la anulación o la suspensión del amparo para que se oficialicen resultados lo antes posible. ¿Han hecho ustedes un análisis de qué es lo que podría suceder para detener todo esto? O sea, y que las cosas sigan su curso según la ley. Sí, nosotros estamos preparando a nuestros fiscales departamentales y distritales para que los fiscales tengan claro qué es lo que se puede hacer en la audiencia y qué no, para oficializar resultados lo antes posible. Y en ese sentido las juntas electorales se ven respaldadas porque es literalmente lo que dice la ley, que solo se pueden impugnar los votos que fueron impugnados el día de la elección. ¿Cómo ven ustedes el hecho a propósito de que la Unidad Nacional de la Esperanza no haya aceptado los resultados hasta este momento? Es básicamente parte de su estrategia. Ellos no van a aceptar los resultados porque están tratando de judicializar el proceso. Y van a aceptarlos hasta que el proceso judicial realmente cumpla los objetivos que ellos buscan. Pero de verdad no creemos que haya ni siquiera apoyos a lo interno de las Cortes para hacer algo así. ¿Han recibido ustedes comunicación con las diferentes misiones internacionales que se encuentran en el país para hablar sobre lo que está sucediendo en cuanto a la democracia? Sí, de hecho, con el tema de la amenaza de nuestros fiscales hemos estado enviando algunos reportes a las misiones de observación para que tomen nota de la situación sobre el ejercicio de los derechos que ejercieron nuestros fiscales ese día, el día de la elección, y hemos tratado de comunicar esa serie de anomalías que nosotros hemos visto, como lo que denunciamos el domingo de las bolsas con víveres que fueron repartidas para poder obtener votos, por ejemplo. ¿Y cómo quedan esas denuncias? Pues esperemos que sigan su curso legal y que lleguen a las consecuencias a las que tienen que llegar. ¿Eso en qué partes, en qué regiones del país se registró? Nosotros lo registramos específicamente en el Departamento del Progreso. Entendemos que hay varias en el Departamento de Guatemala, en varios municipios del Departamento de Guatemala, específicamente en el municipio de Palencia, en el municipio de San José Pinula y que yo tenga ahorita en la mente, el municipio de San Miguel Petapa. Y nos empezaron a llegar un montón de reportes de Totonicapán, de Alta Verapaz, de Huehuetenango, donde esto siguió pasando. ¿Qué otros incidentes reportaron del día de la elección para hoy? El tema de la violencia electoral, que fueron incidentes muy serios, pero gracias a Dios fueron incidentes que al final de cuentas tuvieron un saldo blanco. Una bomba molotov que estalló en un centro de votación en el municipio de Misco, un conato una amenaza de bomba en el centro de votación de la Universidad Rafael Andívar y también una amenaza de bomba en la colonia San Rafael, zona 18. ¿Y qué información tienen acerca de estos casos? ¿De dónde pudo venir eso? Creemos que puede haber algún tipo de alianza para crear desestabilización ese día, pero como no corrió la alarma colectiva ese día, la jornada electoral continuó tranquilamente. Ahora bien, estas amenazas han llegado a diputados electos o a otros integrantes del partido Semilla, incluso al propio presidente electo. Estas amenazas, nosotros entendemos de que puede haber un riesgo real para el presidente electo. De hecho, lo contemplamos desde la segunda vuelta porque pues, nosotros no estamos peleando con nadie que no sea capaz de cualquier cosa y nosotros tenemos muy claro que ellos pueden llegar a las últimas consecuencias. Por eso nos hemos encargado de mejorar la seguridad con la que estuvo haciendo campaña nuestro presidenciable. Pues en la primera vuelta andaba en pick-ups
en las palanganas de los pick-ups y ahorita tuvimos que mejorar la seguridad para evitar esta clase de cuestiones. Y en el caso de los diputados electos y otros miembros del partido, ¿también han tomado medidas de seguridad? Medidas mínimas relacionadas más que nada con la estrategia de nuestro día a día, sí se vieron algo alteradas, pero nada demasiado radical. Nosotros no hemos tenido realmente amenazas de esa Digamos, naturaleza. amenazas directas para ustedes no. ¿Y para el presidente electo ha habido amenazas directas? No exactamente, o sea, no hemos tenido amenazas directas, pero sí hemos tenido las precauciones porque entendemos que esto no es un juego para él. Bueno, a partir de este momento, ¿cuáles son los escenarios que tienen ustedes previstos en la vía legal con el partido? Nosotros vemos el caso penal o potenciales ramificaciones que vienen del caso penal que podrían incluso forzar un antejuicio en contra de Bernardo Arévalo y el asunto electoral constitucional, que son dos ramificaciones grandes que se contemplan y que la ciudadanía debe estar muy atenta porque esto puede cambiar el rumbo de lo que ya fue decidido el día 20 de agosto. ¿Y usted cree que todavía existe riesgo de que se lleve a cabo la transición de mando? Sí existe este riesgo a partir de estas dos vertientes que explico. Nosotros no esperamos que el fiscal Curruchiche y sus fiscales con los que trabaja realmente entiendan la situación en la que nosotros nos encontramos y entiendan la decisión que ya tomó el pueblo de Guatemala a la hora de elegir a un presidente como Bernardo Arévalo y a la hora de elegir a la bancada Semilla y la confianza que se nos fue depositada. ¿Qué alternativas legales hay para prevenir que eso suceda? Amparos, hay exhibiciones personales dependiendo de la situación y nosotros tenemos contempladas una batería de denuncias y querellas para el juez Orellana, que de hecho ahora estamos está en proceso de análisis o antejuicio por lo que ya hizo durante la segunda vuelta y denuncias en contra de Curruchiche, que de hecho tenemos preparadas algunas para que no quede en impunidad lo que ya pasó. ¿Y esas denuncias cuándo las van a presentar? ¿Qué tipo de denuncias son? Son denuncias por los actos que vulneran el derecho de defensa del partido al negarnos tantas veces el acceso al expediente y sobre todo al vulnerarnos que nosotros no entendemos cuál es el motivo de la acusación y es por eso que tienen que presentarnos el expediente. ¿Cuándo presentarían esas denuncias? Muy probablemente esta semana o la otra, dependiendo cómo se vaya marcando la agenda electoral, porque para nosotros en este momento es prioridad que las audiencias de revisión salgan legalmente bien. ¿Hay esperanza en el sistema de justicia para que se atiendan esas denuncias que usted dice que van a presentar? Esperamos que sí, que haya algún tipo de... Nosotros no entendemos bien quién conforma el sistema de justicia, pero de verdad creemos que es momento de que entren en razón y entiendan que no podemos dejar impune esta clase de delitos como el delito de abuso de autoridad, como el delito de obstrucción a la justicia que pues viene cometiendo reiteradamente el fiscal Curruchiche. ¿Tienen ustedes identificados actores, además del fiscal Curruchiche, que estén detrás de este movimiento, de estas acciones legales? Pues ahorita lo que tenemos entendido es que es el fiscal Curruchiche y sus fiscales que están alrededor de él, Cintia Monterroso, Leonor Morales, que yo recuerde, esos son los actores que están ahorita, que tenemos nosotros encima. ¿Y las denuncias van únicamente en contra del fiscal Curruchiche? En contra del fiscal Curruchiche y ahorita se me escapan detalles de contra quién más, dependiendo del hecho incluso. Bien, ya para concluir, licenciada Reyes, a partir de todo esto que está pasando y con la judicialización del proceso electoral y lo que le está sucediendo al movimiento Semilla, usted va a llegar al Congreso de la República en el siguiente periodo legislativo. ¿Qué reformas haría para que esto no se vuelva a repetir? Yo sí tengo pensada una agenda de reformas al sector justicia que permitan que el acceso a la justicia para las partes sea un derecho y no un privilegio como lo es en este momento. La modernización del sistema de justicia es importantísima para una vida democrática, para un país en vida democrática y sobre todo el diálogo que pienso tener yo con las organizaciones de sociedad civil para poder impulsar esta reforma.
Bien, pues licenciada Andrea Reyes, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Decisión Libre y pues estaremos dando seguimiento a las acciones que usted nos ha comentado esta noche que se estarán emprendiendo en los próximos días. Muchas gracias, Alejandra. Bien, es Andrea Reyes, ella es diputada electa de Movimiento Semilla y también está a cargo de la coordinación de los fiscales de este partido durante el proceso electoral. Así que con esto nos vamos a la pausa, pero ya volvemos con más análisis en el siguiente bloque. Bien, gracias por su sintonía. Esto es Decisión Libre 2023. En este segundo segmento hemos invitado al doctor Rodrigo Salguero Ruata. Él es presidente de la Junta Directiva del Consejo Nacional Empresarial y también nos acompaña la licenciada Carla Caballeros. Ella es directora ejecutiva de la Cámara del Agro. Con ellos vamos a estar haciendo un balance del proceso electoral, pero también vamos a hablar de las expectativas que se tienen en este proceso de transición con el presidente electo Bernardo Arévalo. Así que a los dos, buenas noches, bienvenidos a Decisión Libre, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Bien, la primera pregunta sería, ¿qué balance hacen al día de hoy del proceso electoral? Iniciemos con la licenciada Carla Caballeros. Bueno, creo que el mismo balance que hacemos todos los guatemaltecos. Tuvimos resultados de un proceso electoral en una segunda vuelta sin mayores situaciones que hubieran sido reportadas a través de las misiones de observadores electorales, tanto los internacionales como los nacionales. De hecho, yo personalmente formé parte de una de esas misiones de observación. Tuvimos resultados prácticamente en una hora de una buena parte del total de las actas computadas y un resultado previsible de acuerdo a las encuestas que habían sido presentadas también anteriormente. Así que creo que el balance del resultado es que tuvimos una vez más una demostración de una amplia participación ciudadana, de un amplio respaldo que damos los ciudadanos al proceso democrático en Guatemala y que lo ejercemos no solamente a través de quienes acudimos a las urnas a votar, que fue el 45% de la población, muy similar a las segundas vueltas electorales de procesos anteriores, pero también a quienes somos parte de esos miles de voluntarios que conformamos misiones electorales, misiones de observación, juntas electorales, juntas receptoras de votos, fiscales de los dos partidos políticos, que hay que decir también observamos un ambiente de mucha cordialidad, de mucha simpatía, de mucha buena colaboración en el transcurso del día en los diferentes centros entre los fiscales de ambos partidos, y también vimos pues un resultado anunciado por el Tribunal Supremo Electoral de manera preliminar, me parece que en un tiempo adecuado, prácticamente de manera inmediata, a eso a las 8:30 de la noche, si no estoy mal en la memoria, se estaban anunciando los resultados de las elecciones, y ha existido también a partir de eso un reconocimiento amplio por parte de todas las instituciones, sector privado. De hecho, como Cámara del Agro fuimos la primera cámara en salir a pronunciarnos y a reconocer los resultados de las elecciones, y de la misma manera se ha dado a nivel internacional. Doctor Salguero, desde la perspectiva del Consejo Nacional Empresarial, ¿cuál es el balance que hacen de este proceso electoral al día de hoy? Pues buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues concuerdo con Carla, estamos percibiendo un balance positivo, principalmente gracias a esos más de 4 millones de guatemaltecos que fuimos a votar, gracias a las juntas receptoras de votos, a esos más de 120,000, 125,000 voluntarios que hacen que el proceso electoral de Guatemala, un proceso exitoso, muy difícil de dudar. Gracias a ellos y a la colaboración de todos, principalmente también de la misión electoral, todas las misiones electorales que estuvieron aquí, estuvimos viendo que fue uno de los momentos electorales con mayor misiones electorales en el país. Todos sabemos por qué, ¿verdad? Tenían los ojos internacionalmente, estaban puestos en Guatemala, dado que ese balance positivo que venía de un voto bastante agresivo para hacer ciertos cambios en nuestra democracia. Entonces, el balance viene a ser positivo para fortalecerla, fortalecer lo que el ciudadano tiene en su mano, que es el poder del voto, y sabemos que la soberanía realmente viene de ese poder del voto a decidir quiénes son nuestros representantes en el gobierno.
Ahora bien, este día se registraron de nuevo acciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Ustedes saben que este proceso ha sido caracterizado por la judicialización. ¿Cómo ven ustedes desde sus entidades esta situación, licenciada Caballeros? Bueno, yo creo que es preocupante la politización de la justicia, de la misma manera que es preocupante la judicialización de la política. Y creo que eso lo hemos venido observando como resultado quizás de excesos en la interpretación o en la aplicación en algún momento, o incluso reformas, digamos, a leyes que no se hicieron de la manera correcta, que puede decirse, digamos, en términos del propósito, tenían una intención, pero en la realidad, en la técnica legislativa, en el efecto que crearon, han creado precisamente una serie de resultados que lo estamos viendo hoy, por ejemplo, con la reforma última que se hizo de la ley electoral y de partidos políticos, que es quizás una de las razones que le ha generado tantos problemas a los partidos políticos que han estado en la contienda electoral este año, no solamente a los dos que participaron en la segunda etapa. Así que creo que, y haciendo referencia a su segmento anterior, se hablaba de una agenda de reformas de justicia, que es muy importante puntualizar cuando hablamos, digamos, de conceptos, a qué nos referimos, porque si son reformas de la justicia, digamos, todo el cuerpo legislativo que norma la justicia es muy amplio en Guatemala, y podemos estar hablando de Código Penal, de Código Procesal Penal, de Ley de Contratos y Contrataciones, podemos estar hablando de Ley de Servicio Civil, en fin, podemos estar hablando de la Ley del Sistema Penitenciario. Hay que puntualizar, y hay que puntualizar específicamente cuáles son los cambios en esa legislación y cuáles van a ser los impactos que van a tener esos cambios, porque hoy estamos viendo pues impactos negativos que hemos tenido en todo el proceso derivados de cambios que se hicieron mal en las legislaturas anteriores. Así que yo creería que lo que estamos viendo es el resultado de eso, de una mala gestión legislativa, de una probablemente aplicación de la justicia de manera discrecional en algunos momentos distintos, no solamente al proceso, referidos al proceso electoral, pero al final del día, pues este es el sistema y las autoridades que tenemos, y tenemos que ser respetuosos de las funciones de cada uno de esos órganos. Doctor Salguero. Nosotros vemos con bastante preocupación la judicialización, la celeridad con la que se está dando esa judicialización, esta acción del día de hoy de pedir los datos de las juntas receptores de votos, el tratar de presionar al Tribunal Supremo Electoral pidiendo antejuicios, amenazando a los del partido Semilla, ganador de las elecciones, preocupa porque puede ser que tengan razón y que tengan que defenderse y tengan que llevar a cabo esto en tribunales, pero los tiempos en los que se está dando crean un ambiente de zozobra en el país, aleja la inversión, aleja todo tipo de relaciones internacionales, nos pueden llegar a convertir en un país paria. Nosotros hablamos de un fast pass a lo que es Nicaragua, y esto no se puede seguir dando, tienen que respetar la voluntad del voto. Después ya con la Fiscalía de Asuntos Electorales, ya el Tribunal Supremo Electoral tiene que tomar las decisiones penales y de cancelación de partidos, pero en la medida que se están dando luego de la primera vuelta electoral y lo que están tratando de hacer ahorita es descabellado. O sea, esto nos está aislando totalmente y es parte de ese balance negativo que no podemos los guatemaltecos disfrutar de una fiesta cívica tan exitosa, dado estas acciones que vienen teledirigidas. Esto no es algo aislado, esto no es algo porque tenían razón o el partido hizo algo malo, eso viene directo, o sea, eso viene a entorpecer el sistema electoral exitoso gracias a una cosa institucional que probablemente sea hoy de las pocas cosas de las instituciones de Guatemala que realmente funcionan, que fueron las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto. Partiendo de lo que dice el doctor Salguero, licenciada Caballeros, o sea, ¿cuál es el impacto para el país precisamente de esa amenaza a la democracia? Yo creo que hay que separar, digamos, no solamente los momentos, sino que los hechos, Alejandra. Creo importante, a menos que yo no haya visto algunas de las noticias el día de hoy, creo que hay que separar
lo que es un partido político o los partidos políticos en general de lo que son las autoridades que fueron electas y que fue anunciado de tal manera. Me parece que la institucionalidad democrática del voto no está en riesgo el día de hoy. Creo que el domingo dimos una muestra no solamente de madurez, sino de respaldo a la democracia a todos los guatemaltecos, porque acudimos a votar, porque garantizamos y defendimos ese voto, y creo que, insisto, a menos que yo me haya perdido algo el día de hoy, ese voto no está siendo cuestionado el día de hoy. Y estoy segura que si en algún momento fuese cuestionado, vamos a salir todos los guatemaltecos que votamos, todos los guatemaltecos que garantizamos ese ejercicio libre y transparente del derecho al voto, vamos a salir a defender ese voto. Entonces, creo que la segunda vuelta electoral ya sucedió, los resultados de la segunda vuelta electoral han sido anunciados por el Tribunal Supremo Electoral y no hay vuelta para atrás. Quizás lo único que está pendiente es el anuncio oficial que hace que se oficialice a través del Tribunal Supremo Electoral en los plazos que la ley le ordena y que tiene que ser oficializado a través del decreto que emite y que publica el Tribunal Supremo Electoral. Pero salvo eso, yo no veo una amenaza hoy por hoy, Alejandra, al voto que emitimos los guatemaltecos y que ha dado como resultado la elección del señor Bernardo Arévalo y la señora Karin Herrera como presidente y vicepresidente de Guatemala. Por otro lado, y el otro punto que hay que separar es los casos penales que están sujetos a investigación por parte de las instituciones de justicia, particularmente la encargada de la investigación penal, que es el Ministerio Público. Y ahí no soy abogado, yo me atrevería a decir que esos son procesos, primero, como lo hemos dicho, en muchos casos que han involucrado inclusive empresarios, la responsabilidad penal es individual y los casos deben de llevarse de manera individualizada ante las autoridades de justicia en el caso de que alguna persona haya cometido algún delito. Me parece que eso es lo que corresponde. Tendremos que esperar y ver y velar porque el sistema de justicia funcione, porque las investigaciones estén apegadas a derecho, porque los procedimientos judiciales y las etapas procesales se respeten en el caso de que alguna de las personas que están siendo investigadas resulte que son llevadas ante las autoridades de justicia a través de los órganos competentes, que es el tribunal, son los jueces, etcétera, pero también que en el caso de algunos amparos o acciones que estén pendientes de resolver, pues las cámaras correspondientes, la Corte de Constitucionalidad, la Cámara de Amparos, puedan ir resolviendo conforme a derecho. Creo que en ese sentido lo que nos toca que es observar, señalar cuando creemos que hay inconsistencias, como también lo hemos hecho en muchos casos, no solamente en los temas políticos. Hemos cuestionado muchísimas veces resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, recientemente con relación a una acción que fue impulsada desde el ICSI, que genera discriminación a los sectores productivos y a los trabajadores, y que sin embargo la Corte de Constitucionalidad no nos dio la razón y resolvió en contra de una acción de amparo que como Cámara del Agro presentamos. ¿Qué nos queda en ese caso? Respetar la resolución de las máximas autoridades, en este caso constitucionales, y lo mismo sucede en los casos de la justicia. Nos toca que observar, hemos tenido casos donde hemos visto en los años anteriores capturas, procesos, denuncias de manera discrecional, politización de casos, violación de las garantías procesales a los ciudadanos. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es estar permanentemente observando, permanentemente señalando a las autoridades que de alguna u otra manera no estén cumpliendo con su papel, pero también no estén actuando de manera pegada a la ley y no estén cumpliendo con el mandato que se les ordena a través de esas leyes. Bien, pues tenemos que hacer una pausa, pero ya volvemos. Esto es Decisión Libre 2023. Al regresar, vamos a hablar sobre esta agenda en el proceso de transición y, según la representación de sus sectores, ¿cuáles creen ustedes que deben ser las prioridades? Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña el doctor Rodrigo Salguero Ruata. Él es presidente de la Junta Directiva del Consejo Nacional Empresarial y también está con nosotros la licenciada Carla Caballeros. Ella es directora ejecutiva de la Cámara del Agro. Quiero preguntarles, ¿cuáles creen ustedes que deben ser los pasos ahora en este proceso de transición? Cada uno desde sus sectores tiene una agenda.
que considera prioritaria para el país. En ese sentido, ¿han tenido ustedes acercamientos ya con el presidente electo? ¿Los contemplan en los próximos días? ¿Cómo está la situación? ¿Van a esperar la oficialización de resultados, por ejemplo, licenciada Caballeros? Pues muchas gracias, Alejandra. Nosotros tuvimos acercamientos con el presidente electo en la etapa entre la primera y la segunda vuelta. Con él y pudimos conocer tanto la propuesta del plan de gobierno que promovía en ese momento el Movimiento Semilla, como también pudimos compartir y hacer una presentación al presidente electo, en ese momento candidato, sobre el plan de trabajo y la propuesta que hemos realizado como Cámara del Agro en conjunto con otras 48 organizaciones. Nosotros tenemos una cámara en la que participan 14 organizaciones con cerca de 1000 productores y empresas que están asociados a quienes representamos, pero también con una alianza denominada Somos el Agro, en donde se amplía y se extiende a todo el sector productivo agrícola, agroindustrial, a la industria de alimentos y bebidas y a los servicios conexos como transporte y otras instituciones relacionadas al agro. Y en esta alianza de Somos el Agro presentamos una propuesta en la que proponemos que lo que es bueno para el agro es bueno para todos. Básicamente lo que estamos diciendo es, si la población nos ha dicho por años, encuesta tras encuesta, en los últimos 4 o 5 procesos electorales, que sus dos preocupaciones más importantes son la economía igual el empleo, o la seguridad y la seguridad, nosotros hemos hecho un análisis también que validamos con los productores en el interior del país y que nos confirma que son exactamente las mismas dos prioridades de la ciudadanía, las mismas dos prioridades de los productores y de los empresarios del sector agro. Y estas son la infraestructura para la seguridad alimentaria y el empleo y la seguridad para poder vivir y trabajar en paz. Así que en base a esas dos grandes propuestas hemos presentado al presidente electo en su momento de candidato las acciones concretas que a nuestro criterio se deben de priorizar en una agenda desde el Ejecutivo, porque hay que recordar, Alejandro, el presidente electo hoy es el presidente y va a asumir como presidente de la nación, no como presidente de un partido político, no como presidente de un sector específico que le haya votado, va a asumir para representar, tampoco solo a los guatemaltecos que fuimos a votar, va a representar y va a gobernar a la totalidad de los guatemaltecos, porque el país y la Constitución Política de la República así lo deciden. Entonces, estas dos prioridades que hemos presentado incluyen mejora de carreteras y caminos rurales para que la gente pueda tener mejores accesos y una mejor calidad de vida, para que puedan bajar los costos de los productos y con eso puedan mejorar la capacidad de las empresas, la capacidad de las personas para poder acceder a los productos, pero también para que mejore la capacidad de producción, la logística, nuestras capacidades de exportación, y también incluye seguridad, y en el área de seguridad el combate al contrabando, que es uno de los temas en el que también compartimos muchísimas de las acciones que en su momento el candidato nos presentaba también como acciones prioritarias dentro de ese plan de trabajo. Vamos a escuchar ahora al doctor Salguero. ¿Cuáles para ustedes son esas prioridades? Sí, nosotros tuvimos un almuerzo ejecutivo antes de la segunda vuelta con el binomio, algunos miembros de los diputados electos. Creemos que sí, o sea, el presidente ya representa la unión de todos los guatemaltecos. Creemos que desde el consejo que se forma con la unión de varios sectores de la cadena productiva de Guatemala, o sea, nosotros representamos a diferentes cadenas productivas, por lo tanto lograr unión de todos para un fin común es, creo que lo más importante que tiene que tener el próximo gobierno. Para el Consejo Nacional Empresarial, la modernización de la gobernanza económica es un baluarte importante, algo que se está dejando atrás desde hace muchos años y ha generado una economía fracasada, una economía para algunos pocos, ¿verdad? Que nos va bien, que nos sentimos cómodos, pero realmente ser la economía más grande de Centroamérica con estos altos índices de pobreza no nos hacen un país atractivo para invertir, ni siquiera localmente y mucho menos una inversión extranjera. Entre eso, creo que es un reto importante para el presidente electo, su constitución de su gabinete, ¿verdad? Sus secretarios, ya que desde esas cabezas es donde se va a rescatar la institucionalidad que hoy en día está totalmente perdida.
No hay una institución que uno pueda defender. Tal vez la superintendencia ha estado muy bien, pero lo demás pudiéramos decir que la clasificación no la gana. Para eso entonces esas cabezas van a tener que ir limpiando la mesa de la corrupción. Es una corrupción sistemática, estructurada, desde la cabeza hasta el más bajo del funcionario público, una corrupción que está normalizada en el Estado y que hacia los empresarios los obliga algunas veces a tener que entrar en estos actos de corrupción. La verdad que nadie debería estar obligado a eso, pero al final se da y es Guatemala, y por eso es que tenemos estos altos índices de corrupción. Entonces, parte de esa gobernanza económica moderna tiene que ir con el fortalecimiento de las instituciones. No podemos hacer negocios si no tenemos un Ministerio de Gobernación que nos brinde seguridad y que no tengamos que estar pagando extorsiones todos los días. No podemos tener empleados y colaboradores sanos o de alto nivel si no tienen salud y educación. No podemos tener unas empresas exitosas si nos está costando encontrar la mano de obra, porque la migración es una obligación hoy en día. El joven, su ideal ahorita es ser migrante. Ya, mire, yo no quiero ser abogado, yo no quiero ser doctor, yo quiero ser migrante, yo quiero ser remesero. Eso no es sostenible en Guatemala y está generando una economía que es para pocos. ¿De acuerdo? Entonces creemos que parte de esta institucionalidad fuerte va a llevar a otro de nuestros ejes que le presentamos, que es la infraestructura. En 4 años no se va a hacer la infraestructura que está hoy en día fracasada. Puertos, aeropuertos, carreteras. Todos los días nos vemos en los problemas de la infraestructura. El que viaja al interior, el que tiene empresas en el interior, ya no sabe ni qué hacer. Costos carísimos en transporte, tiempos elevados en transportar mercancías. Deberíamos de ser el hub de Centroamérica para distribuir a Estados Unidos, a México. Entonces, no lo va a poder ser solo este gobierno, no lo va a poder ser solo el presupuesto. Tienen que entrar empresas privadas, alianzas público-privadas, modernización de las leyes, no para expropiar fincas como todo el mundo cree y que le van a quitar sus casas. Estas son expropiaciones hechas para hacer la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Un aeropuerto hay que hacerlo, es urgente hacerlo, pero va a haber lugares donde va a haber que comprar esas fincas. Entonces, en estos ejes, para nosotros el eje transversal es la lucha contra la corrupción. No podemos seguir así. Ahora bien, todo esto que ustedes plantean de alguna manera pasa también, o algunos, pasa por el Congreso de la República. ¿Cómo ven ustedes la integración del Congreso en la siguiente legislatura, licenciada Carla Caballeros? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas hay una importante todavía bancada del oficialismo. Hay una serie de grupos, digamos, de diputados, tanto de la bancada del oficialismo, de la bancada de la UNE, del partido que también estuvo en la segunda vuelta electoral, y otros partidos que me parece se conformarán, por lo menos eso es lo que se podría prever como una bancada o como una alianza de bancadas de oposición al gobierno, cosa que no va a ser nueva, ¿verdad, Alejandra? En todas las, en todos los procesos legislativos, en todos los nuevos gobiernos hemos visto cómo desde el Congreso se hace una oposición en contra del Ejecutivo, hasta que lo que es tradicionalmente los juegos de la política, se encuentran las alianzas, se encuentran las transacciones y se dan todo este tipo, digamos, de negociaciones. Quisiéramos pensar como ciudadanos en pro de una agenda de país, ¿verdad? Sin embargo, hemos visto en el pasado, y yo, digamos, a diferencia de Rodolfo, yo no voy a justificar la corrupción, ni creo que existan empresarios que se han visto obligados a cometer actos de corrupción. Me parece que la corrupción debe ser condenable y, como bien decía, sí, es una corrupción sistémica que inicia y termina dentro del mismo Congreso de la República, porque existe un sinnúmero de leyes que es necesario reformar desde el inicio, si efectivamente hay una intención real, no solamente de Movimiento Semilla, sino de todos los demás partidos políticos. Pero desde la Cámara del Agro, por ejemplo, ¿cuál sería la agenda prioritaria legislativa? La agenda prioritaria legislativa, nosotros hemos planteado en infraestructura que se avance y se apoye la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial, que propone un sistema y un cambio del modelo de contratación de la obra pública en infraestructura, precisamente porque desde la Cámara del Agro hemos participado
con representantes ante Covial y hemos denunciado permanentemente por hace más de 10 años, con denuncias presentadas ante el Ministerio Público, con denuncias públicas ante los medios de comunicación. Aquí hemos venido muchísimas veces a hablar de la corrupción que se da en la contratación de la obra pública, de los intereses que se manejan con la baja calidad de muchos de los proyectos que se contratan a través del Ministerio de Comunicaciones, tanto en Covial como en la Dirección General de Caminos, en donde hay hoy por hoy un presupuesto cercano a 5.000 millones de quetzales anuales y en total en esta ocasión más de 11.000 millones de quetzales si le sumamos la ley de infraestructura especial o desarrollo. Esa sería como la prioridad para ustedes. Esa es la prioridad para el doctor Salguero. Bueno, vemos otra vez un Congreso bastante dividido. Otra vez un Congreso que entran alrededor de 96 diputados nuevos. Eso le da un refresh al Congreso y una oportunidad. Según el Ejecutivo, ¿verdad? Si logra frenar esos flujos de dinero a la compra de votos para el hacer la obra pública, los diputados van a tener que cambiar. Los que ya están reelectos y los nuevos que no han tenido estas prácticas, que lo sabemos todos y eso está en todos los medios. Entonces ahí empieza a haber posibles alianzas. Obviamente va a tener que tener una estrategia donde no se va a poder pasar ninguna ley y él como ejecutivo y ellos como ejecutivo van a tener que avanzar, y otra estrategia donde van a tener que impulsar leyes. Tiene una bancada importante, ya no es como están ahora que son 7. Para nosotros es importante para la modernización de la gobernanza económica una ley de competencia. Si no tenemos una ley de competencia, nos seguimos quedando atrás en comparación de países como Costa Rica y El Salvador, que son nuestros vecinos donde nos podemos comparar. No nos podemos comparar con Singapur y no vale la pena hablar de eso. Pero una ley de competencia nos puede llevar rápidamente a ser parte de una estructura de desarrollo, la OCDE, ¿verdad? Que es donde se dan las alianzas, los consejos, todo para la inversión extranjera directa entre a Guatemala. Urge la inversión, o sea, el dinero del presupuesto se va la mayoría en funcionarios, en lo que es el funcionamiento. Entonces, cambiar esto de la noche a la mañana no es fácil, pero cuando entre inversión, ¿verdad?, agresiva, como está entrando en Costa Rica, gracias a esa ley de competencia, vamos a tener mejores tasas de empleo, vamos a fomentar más la educación porque el individuo va a querer especializar en tecnología, en salud, en ventas, y no vamos a quedarnos con una población con muy baja escolaridad, 6º grado, muy poca gente va a técnicos, muy poca gente va a la universidad. Bien, y ya para concluir, me gustaría que me dijeran desde sus sectores, desde las entidades a las que cada uno representa, qué van a hacer para que este proceso siga su curso y qué esperan del presidente electo para defender la democracia. Licenciada Caballeros, 40 segundos. Continuar con la propuesta de la agenda, ley de servicio civil, ley de reforma de la carrera judicial, ley de infraestructura vial, que han sido parte de las propuestas que hemos traído por años ante las autoridades, defender el voto de los ciudadanos guatemaltecos, defender este proceso electoral y esperaríamos que el presidente electo gobierne para Guatemala, que promueva la unidad nacional y que promueva una agenda que efectivamente genere desarrollo, que genere prosperidad, que genere seguridad para todos los guatemaltecos. Doctor Salguero. Bueno, desde el Consejo estamos hablando con varios actores, no representantes de ninguna cámara ni nada, sino personas individuales, porque creemos que esto se defiende desde la persona y tenemos que defender la democracia, que está muy, muy debilitada y está muy atacada en estos últimos días. Tenemos que defenderla. La idea es entrar en diálogos en donde podamos hacerle frente por si estas acciones que está haciendo el Ministerio Público no permiten que se haga la alternancia del poder. El diálogo, entonces. El diálogo. Bien, pues a ambos muchas gracias por acompañarnos esta noche en Decisión Libre 2023. El doctor Rodrigo Salguero, él es presidente de la Junta Directiva del Consejo Nacional Empresarial, y también la licenciada Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro. Buenas noches a ustedes y buenas noches a toda la audiencia. Que descansen.